2,000 reservas de aquí al domingo tienen para pues tramitarlas. El proyecto del presupuesto de egresos 2022, aprobado en lo general, ya como le explicaba en la Cámara de Diputados, contempla un recorte, esto ya quedó, de unos 240 millones de dólares al Instituto Nacional Electoral, el INE, 5,000 millones de pesos en pesos mexicanos. Vamos a conversar con el consejero del INE, Ciro Murayama, quien ha dicho que este recorte sería un boicot a la consulta de revocación del mandato programada para el 2022, para abril, 10 de abril de 2022, según la nueva fecha programada por el INE. Gracias, Ciro, por estar con nosotros, consejero, bienvenido. Dicen los diputados del bloque del gobierno, del bloque oficialista, que el INE pidió demasiado para la revocación del mandato. No cuesta lo que dice, quieren su alcancía, su guardadito. Es lo que dicen algunos de los diputados. Pues están faltando a la verdad, porque el instituto presentó toda la información desglosada de lo que cuesta hacer una elección nacional. En México es la primera vez que hay espacio para la revocación de mandato. ¿Esto qué quiere decir? Para que se convoque a una jornada electoral y se pregunta si el presidente debe seguir o no en su encargo. Esto quiere decir que todo el país puede acudir a las urnas. Estamos hablando de más de 91 millones de electores, y así como se toman todas las medidas de seguridad del voto, de garantía, de certeza, cuando se elige un presidente, lo mismo ha de hacerse en la posibilidad de que se destituya o se revoque el mandato de este presidente. Por eso se trata de una elección nacional. México, como ya lo decía, tiene más de 91 millones de personas en su censo electoral. Es necesario instalar más de 161,000 mesas de votación, y ese fue el presupuesto que el INE propuso a la Cámara de Diputados y que se corresponde con lo que en otros años hemos pedido cuando hay elecciones nacionales, e invariablemente la Cámara de Diputados ha dado esos recursos. Porque ¿en qué país se puede uno imaginar que haya elecciones presidenciales, o en este caso una elección para eventualmente revocar al presidente, sin recursos públicos? No van a ser las fuerzas del mercado, venturosamente, las que estén a cargo de esta elección, sino un organismo constitucionalmente diseñado para eso. Claro, ahora Ciro, no es una elección, es una revocación del mandato, es una figura distinta, contemplada ya en la Constitución. Entiendo pero la hay que ir a instalación de las votar casillas para alcanzar a todo el país y a todos los distritos. Sí. Es que la gente está votando. Cuando hay una urna y uno vota por una opción, está eligiendo entre algo. En este caso no se está eligiendo entre candidatos, pero cuando hay boletas electorales, urnas para depositar el voto, hay un censo electoral, eso se llama una votación nacional, necesariamente. Ya, ahora, se reduce mucho, incluso en impresión. Es una sola boleta, a diferencia de una elección federal donde puede haber 3 o 5 boletas, incluso si coinciden con las locales. También en el número de casillas, de cajas, ahí también se reduce la impresión. Eso, vaya, no es, entiendo la comparación en el número de casillas, más de 161,000 dices Por eso, que tendrá que instalarse, pero tiene sus diferencias. Lo respondo de manera muy directa. Claro que hay diferencias. Se pidió 8,000 millones de pesos para la elección del año pasado, donde había cargos de elección popular en todo el país, más de 21,000 cargos, y ahora se está pidiendo menos de la mitad. Pero hay un costo fijo, llamémosle así, que es el salir a visitar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla, porque en México no son empleados públicos los que se hacen cargo de la elección, sino que son los ciudadanos, los vecinos de los electores a los que hay que ir a visitar. De acuerdo a la ley electoral mexicana, se tiene que visitar al 13% del padrón electoral. Esto quiere decir que hay que visitar a 12 millones de ciudadanos. No importa si van a contar una boleta, 2, 3, 4 o 5. El gasto de movilizar al INE para visitar a 12 millones de personas, de capacitarlos, de instalar una casilla, hay menos cajas, pero hay una mesa, hay sillas con los mismos representantes de partidos, hay un costo fijo que es ineludible, y eso es lo que el INE está solicitando.
Se argumenta también que el INE calculó una consulta popular, además de la revocación del mandato, que no está programada para el próximo año. ¿Esto es así? ¿También se había calculado o se había pedido presupuesto para la consulta popular? Por supuesto, porque la Constitución mexicana habla de dos figuras de participación directa que podrían darse el próximo año. La revocación de mandato, cuya solicitud ya está en marcha y pueden formular los ciudadanos, o bien una consulta popular como la que solicitó el año pasado el presidente de la República, y de acuerdo a la ley de consulta popular, hasta el 30 de noviembre es factible que o ciudadanos o alguna de las cámaras del Congreso o el presidente de la República solicite esa consulta. ¿Qué es lo que le dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al INE cuando el INE dijo, frente a esta situación no tengo dinero? Eso ocurrió en el actual ejercicio porque ya hubo una consulta popular. La Corte dijo, Instituto Nacional Electoral, tienes el deber, la obligación de solicitar un presupuesto precautorio, así le llamó la Corte, precautorio a la Cámara de Diputados, para que si se celebran esos ejercicios de democracia directa, haya recursos. ¿Qué es lo que hizo el INE cuando, de acuerdo a la ley, antes de que termine agosto, presentó su propuesta de presupuesto, su proyecto? Incluyó dos posibles ejercicios democráticos como presupuesto precautorio: la revocación de mandato y la consulta popular. Ahora, ¿la consulta popular no solamente se realiza en el año de elecciones federales? ¿O esto ya porque ese era uno de los argumentos de uno de los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que solamente era en elecciones federales, entonces no tenía ningún sentido pedir presupuesto cuando no hay elecciones federales? Lamentablemente el diputado no ha leído la Constitución. Él era diputado ya la legislatura pasada cuando se cambió la Constitución. Se publicó ese decreto en diciembre de 2019, siendo el legislador, y él votó a favor de que todos los años pueda haber consultas populares. Así ya está en el artículo 35 constitucional. Bueno, creo que queda clarísimo entonces. ¿Será ¿habrá posibilidades de realizar estos ejercicios o realmente está en riesgo, Ciro? Bueno, yo creo que aquí tenemos que decirlo con toda claridad. México está entrando, y su democracia, a un terreno pantanoso, porque se van dando atribuciones al Instituto Nacional Electoral y se va prometiendo a la ciudadanía que es posible participar en procesos de democracia directa, y al mismo tiempo el órgano del Estado, que tiene la obligación de entregar los recursos públicos para que los derechos políticos puedan ejercerse por la ciudadanía, que es la Cámara de Diputados, está eliminando las partidas para estos ejercicios democráticos. No es posible que el Estado democrático quite, sustraiga, borre los recursos con los cuales se garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Claro. A México no le conviene, ni a ninguna democracia, que se empiece a jugar y a afectar con el derecho al voto libre y secreto. ¿Cómo se garantiza el voto libre y secreto en México? Con un instituto autónomo que no depende del gobierno, un instituto que es vigilado y en el que se sientan todos los partidos, y que profesionalmente una y otra vez hace elecciones confiables. México es un ejemplo a nivel internacional de un sistema electoral competente, fiable, y ahora ese sistema electoral se está tratando de lastimar desde el poder. Hay que decirlo con todas sus letras. Muy bien. Y una manera de puede impugnar finalmente, una manera de lastimar el andamiaje electoral, el sistema electoral mexicano, es castigándolo financieramente. No pudieron cooptar políticamente al INE, no pudieron intimidar a sus consejeros electorales. Ahora es un daño presupuestal el que se está llevando a cabo. Finalmente, Ciro, ¿se puede impugnar algo como un presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados? ¿Se puede impugnar ante la justicia, por ejemplo? Por supuesto, porque no se estaría impugnando la atribución, sino el incumplimiento de esa atribución, una omisión de la Cámara de Diputados para cumplir con su obligación constitucional de darle
a otro órgano constitucional, el Instituto Nacional Electoral, los recursos para llevar a cabo un ejercicio previsto en la Constitución. No es que nosotros estemos inventando la revocación de mandato. Eso existe en la Constitución, es un derecho ciudadano. Si casi 3 millones de ciudadanos entregan sus firmas en unas semanas más exigiendo la revocación de mandato, el INE tiene que organizarlo y la Cámara tiene que dar los recursos. Si no nos lo da, el artículo 105 de la Constitución mexicana prevé una vía, que es una acción de inconstitucionalidad que eventualmente el INE puede interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva este diferendo entre un poder federal, que es la Cámara de Diputados, y un órgano constitucional, que es el Instituto Nacional Electoral. Para eso están los jueces supremos de la nación. Pues, consejero Ciro Murayama, gracias por la claridad en este tema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Seguiremos con el tema, por supuesto. Gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad.